Muy buenas tardes, estimados alumnos del tercer grado de secundaria. Nuevamente en nuestras clases virtuales de la institución educativa Ingeniero Zuni Chancay. Hoy vamos a hablar también de un tema muy importante en el curso de razonamiento verbal, así como hablamos la semana pasada acerca del texto, su estructura, la idea principal, el tema y el título. Hoy vamos también a hablar de un tema muy importante que también tiene que ver con los textos, pero de otro punto de vista. Así que vamos hoy día a conocer de qué manera se clasifican los textos según el contenido que contenga cada uno de estos textos, ¿correcto? Entonces vamos hoy a iniciar, vamos a comenzar, no sin antes recordarte que tienes que tener a la mano tus materiales, en este caso son tu cuaderno, siempre un diccionario de consulta, tus lapiceros también, y como dicen lápiz y papel, y a anotar ahora sí toda la información que te podemos brindar a través de este video, a través de este mecanismo en el cual estamos llegando a tus casas. Bueno, vamos entonces a comenzar sin más preámbulo. Iniciamos nuestra clase de clasificación de los textos según su contenido, y vamos a hablar en primer lugar siempre del texto. Vamos a mencionar siempre qué es un texto o qué trata un texto. Y nos dice que el texto es el conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Es un conjunto de ideas que abarca, ¿no?, un tema en particular, ¿correcto? Es decir, gira, abarca, tiene que ver con un tema en particular. Y luego también nos dice que se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad de sentido, ¿correcto? Signos organizados, ¿ya? Sabemos qué son signos, ¿correcto? En una unidad con sentido completo, ¿correcto? Muy bien, dice también conjunto de ideas relacionadas que muestran un mensaje global. Conjunto de ideas que están unidas, unificadas, que muestran un mensaje global, un mensaje general de todo lo que nos quiere decir, ¿no?, este fragmento. También tiene propiedades, tiene dos propiedades muy importantes. La ecuación, que tiene que ver con la situación comunicativa en la que se emite el mensaje, ¿no?, por la coherencia, también la coherencia hace referencia a la estructura sintáctica. ¿Y qué es la estructura sintáctica, profesor? Bueno, es aquella que hace referencia al orden de las palabras, partes de la oración, frases, ¿no?, que sirven para expresar ideas, ¿no?, de manera lógica y coherente. A eso se refiere cuando hablamos de una estructura sintáctica. La cohesión del texto es una propiedad básicamente sintáctica que trata de cómo se enlazan, es decir, cómo se unen, ¿ya?, formalmente los elementos de un enunciado y los enunciados entre sí para que la información sea más comprensible. Si tienen que unificarse, tienen que relacionarse las ideas, ¿no?, o los enunciados, para poder llevar un mensaje más comprensible. Después tenemos la coherencia, es aquella que hace referencia a la estructura semántica. Ahora, por eso que sea la estructura semántica, son aspectos de significado, sentido o interpretación de los signos lingüísticos, en este caso los símbolos, las palabras, las expresiones o las representaciones formales, ¿correcto? Todo eso tiene que ver en la parte semántica. Entonces, chicos, vamos entendiendo un poquito más acerca de lo que ya es el texto y las propiedades que se disponen. También siempre es bueno saber qué es el tema, ¿correcto? Y me dice que el tema es un asunto tratado en el texto, es lo que se trata, es lo que está dentro del texto. Muestra un significado general, es decir, un significado complejo, ¿no?, general. Se localiza e identifica por la pregunta de qué trata el texto, o qué nos dirá el texto, qué abarcará el texto, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante para hacernos esa pregunta. Tipos de texto. Vamos también entonces a conocer qué tipos de texto hay según su contenido. Y nos dice que al fin de agrupar y clasificar la enorme diversidad de textos, pues un montón de textos, se han propuesto tipologías textuales, tipos de textos, ¿no? Estas se basan en distintos criterios como la función que cumple el texto en la relación con los interlocutores que presenta, ¿correcto? Hay según la idea principal, hay tipo de texto, ¿no?, según su contenido, tipo de texto, pues, ¿no?, según la ubicación de la idea principal, etcétera, 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 un montón de textos que existen, ¿no?, y se le da una tipología, tipos de texto. Vamos a hablar del texto descriptivo. ¿Qué será un texto descriptivo, ¿no? Dice que son los textos que describen, tratan sobre seres, objetos, actividades o fenómenos con el fin de describirlos, clasificarlos y compararlos. Por ejemplo, si uno va a un paisaje o va a un lugar, describe, ¿no?,
O puedes escribir también todo lo que te ha sucedido, tal vez te describes lo que te pasó, detalle por detalle, vas describiendo tal cosa del paisaje donde has ido, del lugar donde estás. Hasta de una persona misma también se puede hacer una descripción, ¿no? Aparte de la biografía. Vas describiendo cómo es la persona también. Y esos son los textos descriptivos. También tenemos los textos narrativos. Son aquellos textos que narran hechos reales o ficticios, ¿no? O acontecimientos que se desarrollan en el tiempo, lugar y espacio. El desarrollo personal es, por lo tanto, el elemento que garantiza la forma narrativa. Aquí pueden estar los cuentos, los poemas, los versos, las obras literarias también. Son textos que narran, pues, ¿no? Sucesos o relatos, ya sean estos imaginarios o reales, ¿no? Continuamos. Tenemos también los textos expositivos. Dice que los textos expositivos presentan nuestras ideas, nuestras reflexiones y nuestras aspiraciones, así como proyectos, intenciones y pensamientos. Sí, trata de exponer un tema, trata de dar una idea, de manifestarse, de una reflexión, una aspiración, un anhelo. Eso se llaman textos expositivos, ¿correcto? ¿Y qué serán, profesor, los textos argumentativos? Muy bien, vamos a definir qué son los textos argumentativos. Son todos los textos que intentan persuadir al lector de alguna u otra manera, ¿no? Tanto en la idea como en la opinión. Con este propósito se formula una serie de razones y argumentos que apoyan esta idea. La exposición en forma argumentativa suele contener un análisis lógico conceptual del tema tratado. Yo tengo un ejemplo aquí. Los textos argumentativos pueden hacer algunas opiniones, puede ser por ejemplo un debate, puede ser un discurso en el que se piensa o se quiere hacer cambiar de idea, de parecer, de otro punto de vista al emisor, en este caso al lector, ¿correcto? Es lo que quiere decirnos pues este texto argumentativo en pocas palabras. Vemos ahí un ejemplo de cada uno. Tenemos el texto narrativo, tenemos un mito, ¿no? Es un mito que nos relata pues un hecho muy importante, ¿no? Donde están también los personajes, quienes los integran. En el descriptivo vemos a un perrito en la descripción del perro, que es grande, de color azabache, su pelaje es tal, ¿no? Lo está describiendo, ¿correcto? Luego tenemos el expositivo, que tiene que ver, como te dije, de una manera de exponer un tema determinado, empleando pues libros también, diccionarios, ¿no? Enciclopedias, etcétera, etcétera. Entonces ahí vienen los textos expositivos, que es tratar de un tema determinado, ¿sí? Luego vamos a ver el texto argumentativo. Aquí vemos en un debate, ¿no? Que hay dos personas debatiendo y uno quiere hacer cambiar la idea al otro. Eso es lo que trata pues el texto argumentativo. Y acá tenemos un texto que vamos también a hablarlo un poquito. Se nos pasó tal vez en el momento de colocarlo dentro de los tipos de textos porque no lo hemos colocado, ¿ya? Pero es el texto dialogado. Y es aquello que reproduce de forma literal las palabras de los personajes. Es decir, explico aquí, es cuando los personajes conversan o hablan sobre un determinado suceso, ¿correcto? Es cuando los personajes están, por ejemplo, hay un diálogo entre personajes, ¿no? Hay un diálogo entre los personajes, entonces eso se refiere el texto dialogado, ¿no? Es un diálogo, un guión, por ejemplo, teatral, puede ser este tipo de texto, ¿correcto? Y vamos acá al texto descriptivo de las plantas. Estamos describiendo las plantas como es, de qué está compuesto, si es pequeño, si es grande, el tamaño, la dimensión que pueda tener tal o cual planta. Vemos aquí los cactus, dice, por ejemplo. Entonces vemos que estamos describiendo a un objeto, ¿correcto? También puede ser personaje, puede ser algún hecho también que se puede describir, no hay ningún problema. Para eso son los textos descriptivos, ¿correcto? Añado aquí algo, también se consideran los textos instructivos, pero ¿para qué son los textos instructivos, profesor? Es para darnos instrucciones. Por ejemplo, un manual de televisión te enseña de qué manera tú tienes que prender el televisor, puedes instalar tal o cual cosa, ¿correcto? Esa es una manera de instruirnos. Cómo usar una licuadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, de qué manera tengo que hacer, qué botón tengo que presionar para poder estar facultado o capacitado de poder manejar tal o cual instrumento. Esos son los textos instructivos, ¿correcto? Estos instructivos. Vamos a seguir viendo también, y acá tenemos un texto narrativo. Encontramos un cuento, ¿correcto? Este cuento vas a tener que escribir en tu cuaderno y vas a tener que graficarlo, ¿correcto? También, entonces,
vemos ahí que tenemos el texto narrativo, que puede ser cuentos, mitos, leyendas, fábulas, etcétera, 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 ¿sí? Y aquí tenemos pues el texto descriptivo, que ya sabemos que podemos escribir personas, animales, cosas, paisajes, lugares, hechos, etcétera, 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 ¿correcto? Y el dialogado siempre tiene que ver con las obras de teatro. Esos son los textos dialogados, o los diálogos, o las conversaciones, o los conversatorios, se llaman textos también dialogados. Muy bien, chicos, entonces espero haber sido claro en la explicación, espero que hayan podido entender, también comprender cada uno de los textos según su contenido que hemos estado desarrollando hoy en clase. Y bueno, vamos entonces a ir ya terminando nuestra clase de razonamiento verbal. Lo siguiente es recordarte que tienes que presentarme en tu libro, en la página, a ver, aquí está, la página 13 y la página 14 nada más. La 15 va a quedar después, 13 y 14 nada más. Vas a tener que desarrollar en tu libro, ¿ya? Esas son las dos páginas que se van a emplear, chicos, y de las cuales ustedes van a tener que poder desarrollarlo, ¿correcto? Van a leer los textos y van a ir pues marcando las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería todo, chicos, por hoy en nuestro curso de razonamiento verbal. Hasta la próxima clase, cuídense mucho, que sigan teniendo buenas tardes.